What we're gonna do right here is go back, way back into time. Hola, hola señoras, señores, bienvenidos una semana más, bienvenidos a la Iron League, segunda carrera, segundo gran premio de esta liga maravillosa que estamos viendo con los Touring Classics. Hoy nos hemos ido a un circuito maravilloso como es el Gelerasen Arena Motorstadion, también llamado Gelerasen Arena Karlskoga en Suecia, uno de los circuitos más antiguos del país escandinavo. Un circuito a la usanza de los viejos coches, de los coches escandinavos, de los típicos circuitos escandinavos, por así decirlo. Y bueno, qué decir de este circuito que va a ser un auténtico desafío sobre todo para todos los pilotos que van a estar hoy, en el día de hoy, aquí en este circuito. Bueno, por lo que he visto en el Discord, pues parece que van a tener bastantes problemas a la hora de sobre todo de configurar los coches y a la hora de correr, sobre todo la carrera larga, porque parece que se calientan mucho las gomas y pues bueno, se viene un desgaste muy alto, muchos errores con las gomas, por así decirlo, muy calientes, se calientan, un circuito muy revirado, muy complicado de llevar. Y bueno, vamos a ir presentando, porque se nos ha unido gente a este campeonato. Bueno, ahí tenemos al segundo clasificado del campeonato, a Simon O'Mill. Primer clasificado aquí lo tenemos con el Nissan Skyline Renault Louis. O'Mill y Renault Louis nos dieron un buen espectáculo en las primeras carreras del campeonato. Bueno, vamos a ir presentando un poquito a gente que se ha unido a última hora. Bueno, aquí tenemos a Fabiano Kemaski, que como dijimos se apuntó a última hora en el anterior campeonato. Y bueno, qué decir, ahí le tenemos, todavía creo que falta Stefano Zanoni, su compañero de Racing Heart Italia. Ahí le vemos corriendo con ese Nissan Skyline también. Luego también tenemos a un compatriota de Vladislav, Nenad Radovanovic, que también va a ir con el mismo Skyline que lleva su compatriota serbio. Y de momento solo tenemos un BMW en pista, que es el BMW de Kane de Groot. Al final Jan Mullman ha decidido cambiar de coche. Eso sí, le penalizamos, le restamos los puntos que consiguió en el circuito de Imola
por cambiar de coche y empezará con el Nissan Skyline. Y bueno, aquí tenemos también otro de las incorporaciones a este campeonato, Francisco Fimia, de Plus Ultra Motorsport. Llevaba tiempo sin venir por estos lares y parece que quiere volver a reengancharse y ha aceptado el desafío de los Titanes de Hierro, la Iron League. Ahí lo tenemos. Bueno, quedan 2 minutos para llegar al final de esta sesión. En un circuito, como decimos, el Gelerasen, que es prácticamente, aunque esté en llano, es un circuito que es prácticamente una montaña rusa, porque hay muchos vaivenes, muchos baches, mucha subida, bajada. Es un circuito muy complicado de llevar, así que bueno, ¿qué decir de este circuito? Espero que disfruten de él, de esta carrera, como nosotros lo vamos a hacer aquí en esta cabina. Saben, un saludo de quien les habla, de Francisco Javier Navarrete, servidor, que les va a traer esta segunda carrera de la Iron League en Gelerasen, en Suecia. La primera la vivimos en el circuito de Imola, en Italia. Y bueno, de momento el mejor tiempo, vamos a ir viendo los mejores tiempos. De momento Enoch Lewis lleva muy buen tiempo. Eso sí, lo que nos comentaban tanto Enoch Lewis como Rei Takazawa, que son los pilotos punteros de estos Nissan, pues nos han comentado que aquí van a intentar llevar un ritmo lo más conservador posible, pero que seguramente tendrán que hacer una parada. En Imola creo que no hicieron paradas, por lo menos Simon O'Mill no pudo hacer paradas, y O'Mill también con su Volvo Turbo Brick 240 Turbo, ahí le vemos. También parece que dice que aquí va a tener que tirar de estrategia. Aquí nadie se va a salvar de la estrategia, de tener que tirar de estrategia con los neumáticos. Se gastan muy pronto, como dicen, es un tire killer, un asesino de neumáticos. Así que bueno, espero que nos dé espectáculo. Y bueno, en cuanto al circuito, pues de momento solo se prevé dos zonas de adelantamiento, una más clara, la recta de meta, y otra que es en la curva 5, la curva Eyes, una horquilla complicadísima que viene con un Bahrein, que creo que es el que va a hacer... O'Mill estaba entrando en la última curva, y bueno, quedan 10 segundos ya para finalizar esta sesión de prácticas. Espero que hayan entrenado lo suficiente todos los pilotos. Tenemos 18 finalmente en el servidor. Finalmente ha entrado casi para la qualifying Jan Mullman, que como decimos ha cambiado ese BMW por el Nissan azul de Calsonic. Eso sí, tendrá que empezar con 0 puntos otra vez y empezar a sumar de nuevo. Bueno, pues llega la sesión de clasificación. Ya saben, 15 minutos. 15 minutos ahí a full, a tope. Y vamos a ver qué tal se da esta clasificación para el sudafricano. Y veremos a ver la lucha por arriba. Ya sabéis que tenemos a Enoch Lewis y a Simon O'Mill, que van a estar ahí peleando por esa victoria seguramente. Bueno, pues saludamos ya a todos los que nos estén viendo a través de YouTube, a través del canal de Twitch, mi canal personal, el de Pope Clarkson. Espero que estén disfrutando de estas carreras. No os perdáis, ya sabéis que podéis entrar ya sabéis que podéis entrar en Race Room Spain y podéis encontrar toda la información sobre los campeonatos que organizamos y también de las comunidades asociadas a nosotros: Extreme Racers, Pedal a Fondo, Race Rumors, Balas, etcétera, etcétera. También ESR de Canadá, también los de Argentina, y muchas comunidades adheridas a Race Room Spain. Nosotros, digamos que hacemos, aparte de estos campeonatos que hacemos nosotros, servimos como punto de encuentro para muchas más.
Así que vamos, diversión no te va a faltar para nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ir viendo ya los primeros tiempos. Creo que el primero que había salido era Jan Mullman. Nos vamos a volver con él de momento. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí le vemos ya afrontando esas últimas curvas, entrando en la Depakurvan. Se llama así, Depakurvan. Yo no sé sueco, así que bueno. La verdad es que no parecen muy difíciles los nombres de las curvas en este circuito. Y bueno, vamos a ver. Parece que al final a Jan Mullman pues le han invalidado la vuelta. Vamos a ir viendo. Ahí está Massimo Maccheroni, que de momento está haciendo la mejor vuelta. Segundo sector, ya entrando en la última curva. Ese curvón de derechas amplísimo. Amplísimo. Y bueno, Simon O'Mill. Vamos a ver, primeros tiempos que vamos a tener ya en el monitor. Veamos a ver Maccheroni cuánto marca. 1:11.9, buen tiempo. Y Simon O'Mill 1:11.5, buen tiempo para Simon O'Mill. José María Torres, que parece que al final, ahí le vemos, va a quedarse tercero con un 1:13. Bueno, buenísimo tiempo de Maccheroni, que de momento se ha quedado a poco menos de medio segundo de O'Mill. Pau Lasá marca el cuarto, Sebas Fabregat marca el quinto de momento, 1:14.8 para él. Y vamos a ver, por ahí vamos a ir viendo a Rei Takazawa, que de momento está yendo unas 2 décimas más lento en el segundo sector que el mejor tiempo de la sesión. Vamos a ver, y se queda tercero por detrás de O'Mill y de Maccheroni, con un 1:12.0. Buen tiempo también para el piloto japonés. Vamos a ir viendo más gente por ahí. Vemos a Kane de Groot, otra de las incorporaciones, como decimos, el holandés. Más nacionalidades que se nos incorporan aquí en este campeonato. Tenemos italianos, tenemos un japonés, aunque afincado en Galicia, a un sudafricano, a 2 serbios y el holandés Kane de Groot. Ahí le vemos, primer sector, de momento no está yendo muy mal, aunque de momento mejor tiempo personal para él, aunque no ha marcado tiempo. A medio segundo de Enol Luis, que acaba de marcar el mejor tiempo, 1:11.1, supera por 2 décimas a Simon O'Mill. Bueno, pues la lucha va a estar ahí entre el Nissan y el Volvo, parece. Y vamos a ver, porque también se puede colar ahí Massimo Maccheroni. Y vamos a ver Kane de Groot ahí marcando el octavo mejor tiempo. Vamos a ver si podemos subirnos a alguna cámara subjetiva de algún piloto que esté por ahí marcando vuelta. Bueno, está saliendo ahora Enol Luis del pit lane. Vamos a ver, Simon O'Mill también está saliendo. Estamos intentando ver para que vean una vuelta rápida en este circuito. Vamos a subirnos al coche de Esteban Maurel. Está de momento en medio del segundo sector, llegando a esa curva llamada Harnalen. Después esa doble curva izquierda-derecha de Double Nixon. Y nada más salir de ahí hay que encarar ya la Depakurvan. Una curva que, bueno, yo recuerdo que se quedaba ahí, como ven, que salía la carretera hacia la izquierda. Esa es la parrilla de salida, no... o eso creo. Luego la parrilla de salida se hace desde ahí, no se hace ahí en la recta, como dicen. Y bueno, llegamos a la primera curva, la curva Trossen. Llegamos a la 2, esta no tiene nombre. Y seguidamente otra a la derecha, que es la combinada de Eset. Llegamos a otra zona rápida y a uno de los puntos de posible adelantamiento con esta curva ligera a la derecha. Una bajada, otra subida, hay que frenar porque llega la curva Eyes. Salida muy complicada porque tiene varios vértices. Vuelve a la izquierda, tiene un coche delante ahora Esteban Maurel, tratando de marcar tiempo, de momento 1/10. Y llega a Harnalen, curva cerrada de izquierdas.
donde hay que acelerar a fondo, aprovechar el piano exterior y aporta la vuelta. Iba a llegar ahora a Double Nixon. Vamos a ver por aquí delante a Enoch Lewis, que bueno, de momento está marcando el mejor tiempo. Enoch Lewis está rebajando su propio tiempo. Vamos a ver si Monomil también está marcando el primer sector en morado. Takazawa, vamos a ver, todavía no, está en Outlap. Vamos a ver, va a llegar primero Enoch Lewis. Quedan ya 7 minutos para finalizar esta sesión de clasificación. Vamos a ver Enoch Lewis. Segundo sector. Parece que ha tenido un error Simon O'Mill. Y parece que mejora su tiempo, sí. 1.11.0. ¿Será capaz de bajar de 1.11? Y vamos a ver Simon O'Mill, que me parece que al final pues se va a quedar por detrás. Mejora su tiempo en el último sector. 1.11.3. No, 1.11.5. Se ha quedado ahí a poco. Y Takazawa, que de momento sigue ahí en Outlap. Vamos a seguir mirando más pilotos por aquí. A ver quién nos da la realización otra vez. No, Luis, que está pintando otra vez de morado los sectores. Vamos a ir viendo a otros pilotos como por ejemplo Pau Alasá. Pau Alasá, que va a llegar ahora mismo a línea de meta y se coloca octavo de momento con ese 1.12.9. Mejora su tiempo. Se queda a unas 9 décimas de superar a Fabiano Kemaski. Vamos a ir viendo a otros pilotos, a Torres, ahí va, llegando, otra vez mejora su tiempo y octavo. Bueno, ahí hay un grupito interesante, el grupito medio, que de momento queda liderado por Radovanovic con un 1.12.0, 1.12.0 también para Fabiano Kemaski, luego 1.12.7 para José María Torres, 1.12.9 para Pau Alasá. Se puede formar ahí un buen grupito. Luego también está Iken de Cruz con 1.13.2, 1.13.5 para Andrea Evangelista, el piloto italiano. Francisco Fimia, que también está con un 1.13.6, 1.13.9 lleva Esteban Maurel. Bueno, pues parece que va a haber un grupito interesante ahí. Bueno, y se nos acaba de incorporar, creo que, o bueno, yo no lo he visto hasta ahora. Está en boxes Fabián Alba, otra de las incorporaciones también de este campeonato, en el que va a participar con el M3, con ese M3 azul. Y bueno, vamos a seguir viendo, por ejemplo, a Simon O'Mill. Ha vuelto a salir, va a intentarlo de nuevo. 5 minutos y medio para llegar al final de la primera qualifying. Bueno, saludamos ya a Shelk, Ismael IR de Singh. También saludamos ahí en YouTube viendo esta carrerita. Estamos en la qualifying y bueno, vamos a ver la vuelta de Simon O'Mill desde su plano subjetivo. Bueno, pues ahí le veíamos superando su mejor tiempo en el primer y en el último sector. De momento, como decimos, está ahí intentando acercarse. Y bueno, Enoch Lewis, que al final ha hecho 1.10.8, ha bajado de 1.11. Menuda bestia. Bueno, se lo va a poner difícil hoy a Simon O'Mill. Simon O'Mill parece que hoy no las va a tener todas consigo. Parece que el Nissan Skyline es a priori mejor en este circuito que los demás. Parece que los demás
vehículos. Lo que pasa es que, como comentaba el piloto del Club Goma Quemada, pues es muy fácil calentar las gomas, que se sobrecalienten, y este circuito, pues para refrigerar las gomas, pues es un poco complicado. Bueno, ahí le vemos. Y bueno, vamos a irnos con el piloto italiano, con Massimo Mascheroni, con ese Skyline blanco de Reebok. Esas son Reebok ni son Nike, como dice la canción. Este coche es Reebok. Ahí le vemos en la primera curva, entrando a esa primera curva. Parece que ha clavado un poco de atrás las gomas y se sale. Bueno, vamos a ver si no le invalidan la vuelta. De momento parece que no. No, sí, parece que le han invalidado y ha decidido, pues, seguir por ahí. Bueno, ahora vemos ahí a Fabián Alba, que parece que se ha marcado una expulsión por fuera. Y bueno, tenemos también otra incorporación ahí de última hora, a Samarsic. A ver, un momentillo, que ahí le vemos en boxes. Ahí le tenemos a Samarsic con su Volvo, Alexander Samarsic, el serbio. Ya tenemos ahí 3 serbios en el servidor. Y bueno, quedan ya 2 minutos. Poco a poco van llegando las últimas oportunidades de todos los pilotos. Siguen intentándolo. Vamos a ver si Monomil sigue mejorando su tiempo ahora. Uy, ahora el segundo sector le ha salido muy mal. Pierde 7 décimas. Con el mejor tiempo de la sesión, con ese 1.10.8. Parece que en ese segundo sector es donde Enoch Lewis, pues, ha conseguido aprovecharlo. Bueno, parece que va a aprovechar para practicar entradas en el box. En este box que es un poco complicada la entrada, eso sí. Es cortito, yo diría que es corto, aunque se vaya a 60. Y bueno, ahí le vemos ahora a Takazawa, que está comenzando una vuelta. Está ahí tratando de conseguir alcanzar también al piloto de español, al Volvo de Simón O'Mill. De momento 1.11.3. Están en la misma décima O'Mill y Takazawa. Vamos a ver si le da tiempo a hacer esta última vuelta, porque ya quedan apenas 50 segundos para finalizar la sesión. Yo creo que se va a quedar cerca, aunque bueno, el primer sector parece que lo ha hecho peor. Bueno, pues parece que ya vamos a tener ya los últimos tiempos. Ahí vemos a José de Ana Ortega, que va a intentar llegar. Sí, llega, pero marca el 10º tiempo. Ahí vemos ya la tabla para la parrilla de salida. Pole para Enoch Lewis, segundo Simón O'Mill, tercero Takazawa, cuarto Mascheroni, quinto Nenad Vladisavljevic, el piloto, como decíamos, discapacitado. Se ha creado su propio sistema. Muy positivo este quinto puesto para él. Detrás su compatriota Radovanovic, séptimo Kremaski, octavo José María Torres, noveno Alasá, décimo José de Ana Ortega, y después estarán un décimo de Groot, y ya se me ha perdido. Bueno, Kane de Groot, un décimo segundo Andrea Evangelista, décimo tercero saldrá a Francisco Firmía, 14º Esteban Maurel, 15º Jan Mullman, 16º Sebas Fabregat, el piloto de Virtual Racing Girona, 17º José María Rodríguez, 18º Fabián Alba, y cierra la parrilla Alexander Samarsic. Bueno, pues esa es la parrilla para esta primera carrera. Ya saben, 45 minutos para esta primera carrera. Y bueno, se hacen apuestas, señoras, señores. Ahí vemos, bueno, saludo también a Paco FS. Vamos, Sebas, animando a Sebas Fabregat, piloto de Virtual Racing Girona, que es, como digo, el único que lleva el BMW 635. El único que se ha atrevido a coger este BMW. Es uno de los 4 coches que hay en este campeonato. BMW pone el M3 y el 635, este 635, aparte del Nissan Skyline y del Volvo 240 Turbo. Y bueno, qué decir de Sebas Fabregat, que no será de los más rápidos, como decía el otro día, pero
siempre está ahí consistente en el ritmo, corriendo siempre con un mismo ritmo, no comete errores, y eso pues, si alguno pues falla, pues ahí está él para recuperar ese puesto. Hoy no saldrá último, el otro día salía de último, hoy tiene a 3 coches por detrás, así que seguramente pues tendrá mucha diversión por ahí detrás. Bueno, y vamos a ver este trío, bueno, señoras, señores, ¿qué decir de este trío? De Enoch Lewis, Simon O'Mill y Fabiano Chemaski. Va a ser una carrera interesante, un campeonato interesante, nos van a dar mucho espectáculo. Y bueno, vamos a pasar a repasar la clasificación de pilotos. Ahí le vemos Enoch Lewis, primera posición con 87 puntos. Ganó la segunda carrera y la diferencia de puntos entre el primero y el segundo en la segunda carrera es mayor, así que pues le recortó a la victoria de Simon O'Mill en la primera, que es segundo, 85 puntos. Tercero, Takazawa con 75, está ahí al acecho. Cuarto, Mascheroni. Quinto es Torres. Sexto, Rosell. Séptimo, Mullman. Octavo, Sebas Fabregat. Noveno, José de Ana. Décimo, Pedraza. Undécimo, Enrique de Fan Racers Team, que parece que hoy no ha podido asistir. Décimo segundo, Andrea Evangelista. Y décimo tercero, Esteban Maurel. A partir de ahí ya no hay pilotos con puntos. No pudieron terminar ninguna carrera en el circuito de Imola. Y bueno, aquí veis la clasificación por equipos, en donde el Banana Racing Team de momento lidera con 87 puntos. El equipo de Enoch Lewis. Segundo, Goma Quemada. Tercero, Balas. Wilton Racing Girona, cuarto. Quinto es Racing Heart Italia. Y sexto es el último con puntos, Evo Trucks Racing Team. Esas son las posiciones a día de hoy, antes de esta carrera. Ya vemos ahí pilotos marcando tiempos. A pesar de ser el warm-up, bueno, son 5 minutos que los pilotos pueden hacer lo que quieran. Pueden practicar paradas, pueden intentar acostumbrarse de nuevo a tener la carga de carrera, la carga de gasolina. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Agárrense que viene lo bueno. A ver qué tal. Se hacen apuestas. A los que estén ahí, por favor, teclead, por favor, ¿por quién apostáis en esta carrera? La cosa va a estar bonita, Hay pocas diferencias esta vez entre O'Mill, Enoch Lewis y Takazawa. Pueden que los tres, si se escapan juntos, haya una buena carrera. Aunque bueno, vamos a ver la salida primero, porque Enoch Lewis y Takazawa pueden tener ventaja con el coche. Al ser tracción a las 4 ruedas, un coche a la tracción a las 4 ruedas, pues sale bastante mejor, os lo puedo decir. Bueno, pues termina ya la sesión de warm-up. A punto de empezar ya esta carrera. Ahí está ya, preparándose ya todos los pilotos. Ahora no puedo controlar mucho los controles. Vamos a ver si me deja ponerlo donde yo quiero. Bueno, parece que el plano mejor nos vamos a quedar con este plano y luego cambiamos al plano amplio para ver la salida desde aquí delante. Bueno, pues señoras, señores, ya saben, pole para Enoch Lewis, segundo Simon O'Mill, tercero Takazawa, cuarto Mascheroni. Mascheroni, cuidado con Mascheroni, que también suele hacer buenas salidas con ese coche. Y bueno, va a comenzar la carrera. Ahí está, se enciende el semáforo y arranca la carrera. Bueno, cuidado que O'Mill parece que se ha quedado ahí clavado. Buena salida también por detrás. Ahí está Takazawa también intentando adelantar a Simon O'Mill. En paralelo el piloto japonés. Ahí está. Y de momento parece que aguanta el español. Sigue ahí Takazawa con O'Mill. Y cuidado que se quiere colar también Mascheroni.
Y bueno, buena salida, muy limpia ahora. Vamos a ver este plano general. Precioso plano general. Ahí vemos llegando ya a esa curva Edges. Complicada curva Edges. Salen ya los pilotos hacia adelante. Bueno, de momento parece que sin incidentes. Todos los pilotos han salido bastante bien. Está cogiendo ventaja Enoch Lewis, ¿eh? Quiere tirar rápido. Quiere conseguir ventaja antes de que esas gomas se calienten demasiado. Así que bueno. Vamos a ver, ahí vemos a algunos pilotos en paralelo. Parece que era José María Torres el que estaba intentando ahí adelantar a Jan Mullman y a José de Ana Ortega. Hay un grupito ahí muy cerrado de 4 o 5 coches. También está ahí Radovanovic, que parece que le ha ganado la posición a Vladislav Kremaski. También muy buena salida. Ha subido a la 5ª posición. Muy bien el piloto italiano. Y bueno, ahí está, primera vuelta. Enoch Lewis, Omil, Takazawa, Mascheroni, Radovanovic, Kremaski, Vladislav de Ana, Mullman y Torres. Esas son las 10 primeras posiciones. Bueno, y vamos a ver porque Takazawa está ahí de momento aguantando en esa lucha por posición. Y vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy. Takazawa, que quiere rehacerse, quiere acercarse a cortar distancias en este campeonato, que es el actual campeón, se ha proclamado ya campeón de la Open Series de DTM. Vamos a ver por ahí detrás, a ver si también vemos a Vladislav, que quiere meterle el coche encima al piloto italiano de Racing Car Italia, Fabiano Kremaski, que estuvo en la Handback Trophy junto con su compañero Zanoni, que fue el piloto que campeonó en este Handback Trophy. Bueno, vamos a ver, llegamos a la recta de meta. Ahí vemos a Vladislav que quiere adelantar. También vemos a, me parece que era de Ana. Bueno, también estaba ahí Radovanovic queriendo adelantar. Ahí vemos a Vladislav, le hace el interior y adelanta. Buen adelantamiento ahí de el piloto serbio, que consigue superar al italiano Kremaski. Vamos a verlo repetido. Mientras Takazawa, que sigue ahí tratando de progresar, no pierde de vista a Simon Omil, que de momento pues se está quedando un poco atrás. Parece que van a intentar conservar todos. Vamos a irnos un poco atrás. Ahí vemos también, uy, se ha salido Alexander Samardzic. Cuidado que se incorpora a pista. Uf, ha estado a punto de llevarse a Kane de Groot. Y bueno, vemos aquí un grupito liderado por Esteban Maurel, el piloto también de la casa, comentarista de las Open Series, nuestro amigo Esteban Maurel. Deseamos mucha suerte también aquí en este campeonato. De momento está tratando de luchar ahí. Bueno, vamos a ver ahí el paralelo de Samardzic con Kane de Groot. Vamos a ver en esa última curva, en el curvón, lo va a intentar por fuera con el Volvo. Uy, se sale. Cuidado que se puede trompear, no. Y bueno, Samardzic ha adelantado, ha hecho el adelantamiento por fuera. Vamos a ver si Kane de Groot se puede rehacer. Pero vaya adelantamiento que acaba de hacer el piloto serbio. Vamos a ver ahora Vladislav, que parece que está desatado. Ahora está detrás de Radovanovic. Ahí está el piloto serbio. Ahí le tenemos. Está tratando de progresar hasta esa 5ª posición. De momento ahí en esa curva va a estar un poco complicado. Vamos a ver luego la llegada a la recta de meta. José María Torres, que también quiere echarle el guante a José de Ana. Y bueno, vamos a ver Vladislav. Sigue intentándolo el piloto serbio. También se está pegando ahí Kremaski. Bueno, adelanta. Parece que ha tenido un error Radovanovic. Y, uy, se va. Parece que ha tenido problemas y Radovanovic se va. Una pena porque estaba ahí, parecía que iba a quedarse una lucha muy bonita. Así que bueno, vamos a irnos otra vez aquí a este grupo de en medio. De momento por arriba Takazawa sigue ahí intentando no despegarse de 2000, medio segundo ahí de momento entre estos dos pilotos, entre
Takazawa y Omil. Y vamos a ver, Mullman. Ahí está ahora peleando con Fabiano bueno, no, perdón, con Radovanovic, que ha salido ahí. El piloto de Sim Racing Motorsport Team. Y bueno, vamos a ver, cuidado, que se pasa de frenada ahí Jan Mullman. Cuidado. Intenta meterle el coche. Es un poco complicado en esta zona del circuito. Hay que andar muy fino. Vamos a ver, se pone en paralelo. Le toca. Consigue aguantar ahí Jan Mullman. Jan Mullman ahí está aguantando el sudafricano. Ahí nos subimos a su alerón trasero que está formando el trenecito. Tiene ahí a un grupo de 4. Tiene a Radovanovic. Detrás tiene a José de Ana Ortega, a José María Torres y a Andrea Evangelista. Grupito de Nissans ahí. Y bueno, Seba Fábregas, que también parece que está ahí intentando alcanzar a Fabián Alba. De momento ahí le vemos en esa 16ª posición al BMW del equipo Virtual Racing Girona. Y bueno, vamos a ver, cuidado. Ahí, jaleo ahí detrás. Mullman parece que se ha salido. Sí, se ha salido finalmente Jan Mullman. Parece que ha habido ahí un intento de adelantamiento de alguno de los pilotos. Y finalmente se aprovecha tanto José de Ana como José María Torres, que adelantan. También Andrea Evangelista se va por detrás de ellos. Y vamos a ver por delante la lucha. Fabiano Kremaski, que quiere lucharle esa 5ª posición a Vladisadjevic, piloto italiano del equipo Racing Hard Italia. Vamos a ver bien bonito plano aéreo en la última curva. Ahora atravesando esa línea de meta. Y bueno, parece que va a intentar echarle el coche de encima el piloto italiano. Y cuidado también José María Torres. Ahí le vemos. Ahí está ahora. Parece que ahí está. Un momento. Aguantando José de Ana, José María Torres. Y vamos a ver. Se echa ahí encima. Intenta buscar el hueco, pero está muy complicado. Y bueno, dentro de poco habrá que ir viendo la estrategia en boxes. Y bueno, tenemos ya un abandono. Alexander Samarsic abandona la carrera. Una pena porque también en Imola no pudo terminar. Tuvo problemas con el acelerador. Y bueno, como decimos, la estrategia va a estar ahí. Bueno, ahí vemos ahora a Radovanovic peleando con Fabián Alba. Está en 15ª posición. Bien, ahí ahora le mete el coche por dentro. Se tocan chapa. Ahí está peleando. Reacciona mucho mejor el Nissan. Vamos a ver, siguen en paralelo. Que a punto de perderlo ha estado Fabián Alba. Y bueno, va a intentar rehacerse de nuevo Fabián Alba. Y por detrás viene Sebas Fabregat. Vamos a ver lo que hace el piloto de Virtual Racing Girona, que parece que se va a unir a la fiesta. Vamos a ver repetido ese adelantamiento. Y vamos a ver porque por detrás Kremaski y bueno, Maccheroni parece que tienen buen ritmo. Vladisadjevic y Kremaski, porque se han acercado a Máximo Maccheroni, pero nos vamos a ir un poquito más arriba porque parece que está muy cerca. Ahí Takazawa le está echando ya el coche encima a Simón Omil. Cuidadito porque ha estado ahí muy cerca. Ha estado muy cerca ahí el piloto japonés de superar al Volvo que corre en casa. Y bueno, vamos a seguir ahí detrás. Vamos a ver este grupito interesante. Andrea Evangelista, que está ahí tratando de aguantar a Maurel Adegruti y a José María Rodríguez, que está ahí. También está Radovanovic está 5 segundos detrás. Y vamos a ver, ahí está. Bueno, ahí está otra vez muy pegado Takazawa. Takazawa es ahora mismo una prolongación de ese Volvo. Parece que en las curvas es mejor el Nissan, pero luego en la recta la potencia del Volvo sale a relucir. Vamos a irnos un poquito atrás porque vemos a Maurelia Evangelista en paralelo
Vamos a ver, ahí está Maurel, parece que va a llegar en paralelo, bueno, por delante. Y vamos a ver King de Groot, que intenta aprovecharse. No, finalmente no lo consigue. Volvemos hacia adelante, ahí vemos otra vez a Takazawa, que está ahí tratando de deshacerse ya de el piloto español. Vemos la repetición del adelantamiento de Esteban Maurel. Y bueno, ahí está intentando echarle ya el coche. Vamos a ver ahora si en la recta va a intentar apurar la frenada. Se sale un poco ahí Takazawa, se le va. Bueno, ahí vemos cómo se va el piloto español. Y bueno, vamos a ver ahora Mulman, que está ahí con José de Ana, el sudafricano, que está muy peleón en el día de hoy. Bueno, bien, ha salido ahora ahí de esa curva, última curva, Jan Mulman. Ahí le vemos peleando con José de Ana Ortega y adelanta. Ahí está, se coloca octavo. Vamos a ver José de Ana. Bueno, José de Ana se pasa de frenada. Vaya, hombre, una pena, porque le iba a quedar muy bonito ese comeback. Vamos a ver, ahí está otra vez Takazawa. Le va a intentar echar el coche. Sí, le echa el coche, van en paralelo. Vamos a ver, qué bien lo ha hecho ahora Takazawa. Qué bien lo ha hecho ahora Takazawa. Cuidado que aún no lo tiene del todo hecho. Cuidado que ahora viene la recta de meta. Vamos a ver, porque se nos viene ahora la recta de meta y ahí el Volvo saca a relucir la potencia. Ahí está, nos subimos en el coche de Simón O'Mill. Bueno, parece que han cogido bastante ventaja. Y por detrás, vamos a ver, ahí ahora hay un grupito interesante otra vez, liderado por Esteban Maurel. Vamos a ver, Radovanovic también está ahí peleando con José de Ana, que parece que ha perdido un poco de fuelle, ¿eh? Fimia también está ahí peleando. Bueno, ahí vemos a Francisco Fimia. Bien, ahora ahí el adelantamiento de Fimia a Andrea Evangelista, que parece que está teniendo problemas. Y bueno, hablando de estrategia, ya mismo seguramente veremos las paradas de Seba Fabregat, Francisco Fimia y Fabián Alba, que son los tres únicos que llevan el neumático blando. Los demás han calzado el neumático duro. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a ver esa repetición anterior del que decíamos, el adelantamiento de Rei Takazawa. Que bien se lo ha trabajado ahí. Y bueno, vemos también a De Groot, que quiere poner en problemas a Esteban Maurel. Qué buen adelantamiento ha hecho el piloto japonés. Lo ha hecho muy bien. Bueno, y vamos a ver, porque Fabiano Kemaski, mientras tanto, nos lo hemos perdido. Ahí ha adelantado a Nenad Vladislavic, que se ha quedado un poco atrás. Ha perdido, fue ya 8 segundos, habrá tenido algún fallito. Y ahora tenemos a Kemaski acercándose a su compatriota de balas, Massimo Maccheroni. Ahí está. Vamos a volver ahí detrás, porque hay un grupito, que lo estábamos diciendo antes en la calificación, que había ahí un grupito en medio con un ritmo bastante parejo, y lo estamos viendo aquí en el monitor. Tenemos a bueno, Radovanovic, que había salido el último, está con un 1.13, se está marcando una buena remontada. De momento ahí está ya detrás del décimo, que es King de Groot. Y bueno, parece que tenemos ahí un salida de pista de José de Ana Ortega. No, ha entrado en boxes. José de Ana Ortega ha entrado en boxes. Y bueno, vamos a ver, King de Groot, ahí le vemos. Bueno, pues Esteban Maurel, que sigue ahí vigilando más los espejos que mirando hacia adelante. Lleva todo el rato teniendo gente detrás, ¿eh? Y bueno, vamos a ver Radovanovic, que va a intentar ahí meterle el coche. Uf, ha estado ahí cerca, ha andado cerca. Vamos a verlo desde su plano subjetivo al piloto serbio. Eso, bueno, pues de momento parece que... ¡Uy, va! Se ha pasado de frenada. Se pasó de frenada Radovanovic. Qué pena. Y bueno, hoy sí, parece que King de Groot también tiene problemas, habrá pinchado. Parece que el coche está como muy de lado. Vaya, hombre, han tenido... Parece que King de Groot ha frenado antes y se ha quedado... Al final ha trompeado King de Groot, tendrá problemas seguramente en la suspensión.
Radovanovic parece que ha seguido hacia adelante. Parece que había esperado, pero al ver que ya estaba como maniobrando, pues ha tirado hacia adelante. Vamos a ver si luego no reclama el piloto holandés. Y bueno, Fabián Alba, que... ¡Uy! Se ha salido Fabián Alba. Bueno, ahí está, tratando de volver a pista. Parece que ya los neumáticos están empezando a hacer de las suyas. Aquí en este circuito de Gelerasen. Ahí vemos, como decíamos, el intento de adelantamiento a Esteban Maurel. Y también cómo intentaba aprovechar el piloto serbio. Bueno, pues parece que ya las cosas se han calmado un poquito. Habrá que ir viendo quién para en boxes. De momento solo tenemos un abandono, el de Alexander Samarsic. Es el único piloto que ha abandonado la carrera. Y bueno, pues vamos a repasar la clasificación. Ahí vemos a Enol Luis, que es el primero clasificado, pero no con mucha ventaja, ¿eh? No es como en la anterior carrera de Imola, que el líder se fue a mucho tiempo. Está ahí a 4 o 5 segundos, ahora mismo 4,8 de diferencia sobre Rei Takazawa, que es segundo. Tras ese brillante adelantamiento a Simon O'Mill, ha aprovechado el sitio donde la potencia del Volvo, que ahora vemos en pantalla que es tercero ahora mismo, no le era favorable. Y vamos a ver por ahí detrás. Uy, sí, se ha salido Sebas Fabregat. Vaya, eso es raro en él. Error de Sebas Fabregat. Eso es raro en él. Como decíamos, y bueno, parece que ha perdido vuelta con el All Luis. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, vamos a seguir repasando. Fabiano Kemaski es cuarto. Ha conseguido adelantar a Massimo Mascheroni, que es quinto. Sexto es Nenad Vladisadjevic, el piloto serbio. Está marchando a un buen ritmo, luchando por ese top 5 de momento, a 8 segundos de Massimo Mascheroni, que es el quinto ahora mismo. Y bueno, séptimo es José María Torres, que está tratando de dar caza al serbio. Octavo es Jan Mulman, el sudafricano. Noveno es Esteban Maurel, que parece que tiene ya otra vez pegado a Radovanovic. Cuidado, porque parece que venía muy pegado. No, está a 9 segundos. Entonces Esteban Maurel creo que estaba doblando a un piloto, me parece. Bueno, ahí vemos a Radovanovic, que es décimo. Un décimo es José María Rodríguez, con ese Nissan Skyline. Décimo segundo es Kane de Groot. Décimo quinto es Sebastián Fabregat, el piloto de Virtual Racing Girona. Décimo cuarto es el debutante en el día de hoy, Francisco Fimia, en este campeonato. Debuta en este campeonato, no estuvo en Imola. Bueno, ahí vemos a Evangelista y a José de Ana Ortega, que acaba de conseguir la 15ª posición. José de Ana Ortega, y está ya a 7 segundos de Fimia. Ahora es 16º Andrea Evangelista, que parece que hoy está teniendo más problemas con el Nissan Skyline. Y cierra 17º Fabián Alba. Esas son las posiciones ahora mismo a falta de 25 minutos. Vamos a ver, porque puede que en unos 10 minutos tengamos algunas paradas. Hay gente que ha dicho que puede que esté tratando de aguantar por lo menos hasta que pase media hora. O sea que cuando falten 15 minutos puede que veamos el juego de paradas. Ahí vemos ahora a José María Torres, que acaba de alcanzar a Nenad Vladisadjevic. Y por detrás Radovanovic, que estamos diciendo que va a un buen ritmo. Va con un 1.13 y parece que sí, acaba de parar Radovanovic en boxes. Pues llevaba los neumáticos duros. No sé si querrá hacer algún cambio ahí de estrategia, pero está ahí parando en boxes. Primera parada, por así decirlo. Y bueno, también se va Vladisadjevic. Ha decidido parar ahí en esa hipotética mitad. Todavía queda un poco más de la mitad de la carrera para llegar al final. Y bueno, ya vemos ahí 2 paradas en boxes.
Y nos vamos aquí, por ejemplo, con Massimo Mascheroni. Y vamos a ver también al líder, a Enoch Lewis. Importante también cuando pare Enoch Lewis, piloto de Banana Racing Team, porque seguramente Takazawa y Omil estarán atentos a ver lo que hace. Vamos a aprovechar ahora un poquito de calma. Vamos a ver ahí a Paco FS, que está ahí animando a Sebas. Ahí está, compañero. Y bueno, vamos a ver ahora a Mullman, que está ahí adelantando a José María Torres. Ahí está la buena cuenta del piloto español, el sudafricano. Y vamos a ver Mascheroni también, que está intentando ahí conseguir la cuarta posición con Kemaski. Bueno, ahí había un doblado en medio. Uf, cómo se ha quedado la cosa. Vamos a verlo ahí. Vemos ahí el adelantamiento de Mullman al final. Y el adelantamiento de Massimo Mascheroni al piloto de Racing Heart Italia. Ahí vemos, y bueno, que parece que lo va a intentar de nuevo Kemaski. A ver, porque parece que estaba ahí otra vez muy pegadísimo. Y bueno, Seba Fábregas, que se va ya también a boxes. Lo acabo de ver aquí en el monitor. Está en boxes. Otra parada más. Era uno de los pilotos que llevaba el neumático blando. Vamos a ver si se decide por otro juego de blandas o por sacar el juego de duras para intentar llegar más fresco al final. Bueno, pues Fábregas parece que acaba de salir de boxes y ha optado por otro juego de blandos. Vamos a ver si no pincha. Y bueno, vamos a ver, porque ahí lo estamos diciendo. Simón O'Mill. Bueno, Enoch Lewis ha parado y Simón O'Mill ha ido detrás. Takazawa, que decide seguir una vuelta más. De momento, las vueltas, los tiempos por vuelta estaban ya cayendo bastante. Estaban ya en 1.14, estaban ya alrededor de 2 segundos más lento que su mejor tiempo personal. Y bueno, también ahí vemos la cascada de paradas. También vemos a Kemaski, que para. Por detrás Kane de Groot también para. Vamos a ver en qué posición salen. Muy importante la lucha entre Enoch Lewis y Simón O'Mill. Y bueno, los dos salen a la vez. Pero ya vemos a Enoch Lewis ya en la pista. Estaba más cerca su box de la salida. Y Simón O'Mill, que va a salir sexto por delante de Fabiano Kemaski. Bueno, de Esteban Maurel. Kemaski creo que está todavía en el box. Ahí está. Saliendo ya del pit lane. Parece que le va a pillar Esteban Maurel. No, Esteban Maurel también está parando. Y bueno, vamos a ver si Takazawa para. No, sigue otra vuelta. Y bueno, este circuito es tan corto que puede que hasta casi le doble, ¿eh? Bueno, de momento, como decimos, tiene a Enoch Lewis a unos 20 segundos, creo. Esperad un momento, que mejor me fijo en el overlay, que creo que no lo he cambiado. Bueno, pues de momento a 47 segundos tiene a Enoch Lewis. Vamos a ver si le sale bien la estrategia a Rei Takazawa. Y de mientras, José de Ana Ortega, que quiere dar cuenta ahora de Kane de Groot. Creo que José de Ana no ha parado, o bueno, creo que sí, que ha tenido que parar antes. Ha parado muy pronto y ha calzado las gomas duras. Vamos a ver si consigue adelantar al piloto holandés. Piloto que se ha incorporado en esta última semana al campeonato. Tenemos bastantes nacionalidades en este campeonato. Y bueno, Rei Takazawa, que otra vuelta más, ojito, que vamos a ver si sigue manteniendo un buen ritmo. Vamos a estar atentos al monitor de tiempos. Pero de momento, última vuelta, 1.15.1 para Takazawa. Enoch Lewis, que ha hecho 1.16. Simón O'Mill 1.18. Pero creo que tendría doblados. Vamos a volver ahí atrás. De momento estaremos atentos a ver si Takazawa consigue adelantar. Y bueno, han salido Enoch Lewis y Simón O'Mill. Pues O'Mill ha salido a unos 8 segundos del piloto de Banana Racing Team. Y bueno, José de Ana Ortega, que bueno, va a dar cuenta de Kane de Groot. Ahí está.
adelantando. José de Ana Ortega aprovechado en esa curva. Está viendo muchos adelantamientos en esa horquilla en Harnalen. Es la horquilla en la que estamos viendo bastantes adelantamientos, la verdad. Bueno, y tenemos que estar atentos a esto, a no Luis, a Simón O'Mill. Vamos a ver si consiguen correrlo igual de rápido que antes. Bueno, pues parece que sí, que va a tener que parar, porque en la última vuelta han hecho 1.12.5 Enoch Luis y 1.12.9 Simón O'Mill. Takazawa ha hecho 1.13 y parece que sigue. Vamos a ver ahora otra vez a Kane de Groot, que parece que quiere devolverle la jugada a José de Ana. Ahí lo vemos, de momento persiguiendo al piloto español, el holandés. Y sigue intentándolo ahí. Ahí vemos la repetición y todo adelantamiento. Y Kane de Groot, que sigue en esa lucha. Y bueno, parece que ahora ha apretado un poco más Takazawa, lo máximo que le dejan los neumáticos. Quiere intentar llegar a los 15 minutos, creo que fue uno de los pocos que quería intentar hacer estrategia. Bueno, vemos otra parada en boxes a José María Torres, que para ya, también falta por parar Mullman y Mascheroni. Vamos a ver Mascheroni, aunque Mullman y Mascheroni llevan un ritmo bastante más lento. Vamos a ver si no se tienen algunas guardado en el bolsillo, tanto Mascheroni como Mullman y como Takazawa, Vamos a ver. De momento, como decimos, hay bastante distancia. Y bueno, vamos a seguir aquí detrás, que de momento el único punto donde hay alguna lucha en pista es aquí. Kane de Groot y José de Ana Ortega están batallando por esa 12ª posición. De momento Takazawa pasa en las vueltas y no para, Vamos a ver, porque el piloto japonés parece que tiene algo, Tiene alguna estrategia diferente. Ahí vemos ya, sigue intentándolo. De momento nos quedamos aquí en esta lucha. Vamos a aprovechar para leer. De momento parece que hoy no está muy animado el chat. Por favor, teclead, que el teclado no muerde. Y bueno, vamos a ver, cuidado, que parece que ahora José de Ana ha tenido un fallo ahí a la salida de la Bepa Curvan. Y parece que ha conseguido salvarlo de momento. Parece que tracciona mejor ese Nissan Skyline. Y el BMW, que se queda de momento detrás. Francisco Fimia, que también ya ha parado. Y bueno, también, como decimos, falta Mascheroni, falta Mullman. No sé si José María Torres. Sí, José María Torres también ha parado. Esteban también. Creo que han parado. De aquí ya han parado casi todos. Solo faltan los 3 primeros que están ahí ahora mismo, que son Takazawa, Mascheroni y Mullman. Y vamos a ver, José María Torres, bueno, había salido con neumáticos duros y ahora ha cambiado a los blandos. Vamos a ver, porque su ritmo puede verse incrementado bastante. José María Torres, que acaba de salir de boxes, ahora acaba de hacer 1.17, pero vamos a ver ahora qué es lo que ocurre ahí. Bueno, parada de Mullman, ahí le tenemos. Vamos a ver, porque estaba ahí en esa lucha con Kremaski, con Rodríguez. Vamos a ver si no ha parado tarde. De momento ya pasan Enoch Luis y Simón O'Mill por la línea de meta. Y bueno, Vladislavievich, que está ahí con José María Rodríguez, parece que ha perdido la posición, creo que sí. Ha adelantado José María Rodríguez. Y vamos a ver ahora Kane de Groot, ahí está en paralelo con José de Ana Ortega. Y bueno, van a llegar ahí a esa primera curva en paralelo. Viene el interior ahí del holandés, que vuelve. Vamos a ver, se la intenta devolver. Y, oh, qué pena, se ha salido Kane de Groot. Va a perder la posición de nuevo, con lo bien que lo había hecho. Había peleado muy bien la posición. Una lástima. Y José María Rodríguez, que ahora está parando ahora mismo. Le vemos en el box.
Y bueno, quedan Takazawa y Maccheroni por parar, ¿eh? Y quedan 15 minutos. Vamos a ver porque Takazawa, vamos a ver por dónde viene. De momento ahí está. De momento sacándole vuelta hasta la 9ª posición, si no me equivoco. Sí, hasta José María Rodríguez. De momento una vuelta. Después Torres ya es el siguiente. Ahí está doblándole. Y Radovanovic. Ahí está, bueno, Radovanovic que acaba de adelantar a José María Rodríguez, que acaba de abandonar el box, abandonar su box, intenta... Y bueno, cuidado que ahí está Rei Takazawa, parando el piloto japonés. Vamos a ver porque tenía más o menos una ventaja de 40 segundos. Vamos a ver dónde sale, ¿eh? De momento Maccheroni se va a poner líder a espera de que haga su parada, o vamos a ver si es que está conservando gomas, ¿eh? Vamos a... Qué pena que no tengamos el track map, no funciona. Bueno, ahí ha pasado Maccheroni. Vamos a intentar ver dónde viene Enoch Lewis. Ahí le vemos. Y bueno, parece que va a salir por detrás de Enoch Lewis. Vamos a ver, ahí está Takazawa, sigue parado, pasa Enoch Lewis. Parece que al final la jugada no le va a salir bien. Bueno, ahí está, arranca Takazawa, vamos a ver. Parece que sí le va a ganar la posición a Simon O'Mill. 4 segundos por detrás, Simon O'Mill. Y bueno, pues se va a quedar la cosa casi como estaba. Bueno, ahí vemos otra vez a Kane de Groot, que está otra vez tratando de dar cuenta ahora, intentando rehacerse tras su fallo. Y cuidado, a ver, uy, Takazawa ha tenido un error o algo porque ha perdido la posición con Simon O'Mill. ¿Qué ha pasado? Ha debido tener algún fallo, pero ha perdido la posición con Simon O'Mill. Vaya, y bueno, vaya, parece que vemos ahí a Fabián Alba, se acaba de salir, intenta volver a pista. Ten cuidado, por favor. Bueno, uy, vaya. Está intentando volver y ahora se ha metido ahí como en una especie de canaleta. Y vamos a volver ahí delante. Bueno, José María Rodríguez que ha dado caza también a José de Ana. Lleva esas gomas blandas, más nuevas. Kane de Groot que lleva las duras. Bueno, pues se nos ha formado aquí un grupito de 3 que vamos a ver. Kane de Groot está muy agresivo, ¿eh? Está como su compatriota Max Verstappen, muy agresivo. Quiere meter el coche a toda costa. En cualquier curva no te va a dejar respirar. No te va a dejar respirar ni un metro. Vamos a ver. Intenta una contratrazada. Esta última curva se sirve mucho a la contratrazada. Y vamos a ver. Ahí está José María Rodríguez. Va a intentar adelantar a Ortega. De momento parece que se queda ahí. Va a intentar frenar más tarde. No lo consigue. Cuidado que lo va a intentar por fuera. Kane de Groot. Uy, cuidado. Kane de Groot. Lo ha intentado ahí el sudafricano. Y bueno, por detrás creo que viene Enoch Lewis. Creo que es el piloto. Ah, no, es otro. Sí, era Mullman que está doblando ahí a los demás. Y bueno, tiene que haber cometido algún error Takazawa porque ha perdido la posición con Simon O'Mill. Le he visto saliendo de boxes y tenía al menos 4 segundos de ventaja ahí. Y bueno, oh, madre mía, ahí Kane de Groot ahí otra vez. Nos estamos diciendo, holandés, fan de Max Verstappen, seguro. Está intentando meter el coche a toda costa. Y bueno, ahora tiene ahí a un piloto que le va a doblar. Creo que era Vladislavic. Estamos viendo también bastantes diferencias por vuelta en esta carrera. Se está dando bastante espectáculo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, Pedraza que... Bueno, saludamos también a Pedraza. Una lástima que no ha podido participar. Ha fallado el internet. Y José González que nos dice que ánimo, que esos coches son el diablo. Bueno. Estos coches son muy delicados. Bueno, parece que ahora Kane de Groot, pues al haber sido doblado por Nenad Vladislavic, pues parece que se ha quedado un poquito atrás. Vamos a ver si consigue pegarse ahora a este grupito que ha formado
vuelve a ser el trío con José de Ana Ortega y José María Rodríguez. Parece que ahora se pasa de frenada. Y José de Ana Ortega, que se ha salido. José de Ana Ortega. Una pena porque se nos prometía una buena lucha cuando quedan ya 9 minutos y medio para llegar al final. Ahí lo vamos a ver repetido más o menos. Sí, se ha pasado de frenada y ya no le vemos delante de José María Rodríguez. Ahí lo vemos que se había ido por fuera. Una pena porque prometía una buena lucha. Bueno, y a todo esto, Massimo Mascheroni sigue sin parar, ¿eh? Vamos a ver, porque creo que tenemos a un optimista como Massimo Mascheroni que no está siendo de lo más rápido. Su mejor vuelta es un 1.13.2 y de momento su última vuelta ha sido un 1.14.6 y está tratando de aguantar, tratando de llegar al final. Vamos a ver, porque va a estar muy justo, porque Enoch Lewis está ya a 7 segundos, pero en la última vuelta le ha recortado casi 2 segundos, ¿eh? Vamos a ver, porque puede que tengamos a Mascheroni ahí aguantando como puede. Y nos vamos ahí a José María Torres, nos vamos a subir aquí a su coche. Bueno, pues ahí lo teníamos y bueno, parece que hemos tenido abandonos aquí, ¿sí o no? Sí, parada en boxes de Fimia, Kane de Cruz sí ha abandonado y Fabián Alba finalmente abandona también. Bueno, vamos a ver, ahí está ahora José María Torres, que quiere adelantar a Nenad Vladislajevic, intenta conseguir la aspiración lo máximo posible. Begoña, que ya empieza a chillar, acaba de llegar Begoña y ahí la tenemos. Saluda a Begoña, que está ya ahí chillando. Bueno, ahí vemos a José María Torres. Gracias ahí. ¡Oh, vaya que pena! Ahí José María Torres se trompeó. Creo que tocó por detrás ligeramente a Nenad Vladislajevic. Chillidos de Begoña, que como decimos ahí está. Y bueno, gracias a José González, que admira la labor que le estoy poniendo a esta carrera, está siendo entretenida, ha sido entretenida sobre todo en la primera parte. Ha habido ahí unas buenas luchas ahí al principio. Ahora parece que están las posiciones más definidas, pero vamos a ver, porque todavía no tenemos claro si Mascheroni va a poder aguantar el ritmo de Enoch Lewis. Mascheroni, que ya tiene que ir con las gomas en las lonas, y Mascheroni de momento tiene ahora mismo 3 segundos y medio. Yo creo que no va a poder aguantar. Creo que le va a faltar una vueltecita. Si quedaron unos 2-3 minutos menos, a lo mejor lo conseguía, pero es que le está recortando. Ahora le ha recortado 4 segundos por vuelta. 1.16.5 para Mascheroni en la última vuelta. 1.12.9 para Enoch Lewis. Enoch Lewis, que se dirige pues probablemente a una nueva victoria. Ganó la segunda carrera en Imola y consiguió la segunda posición en el circuito en la primera carrera larga. Bueno, pues ahí está ya. Nos subimos en el plano subjetivo de Enoch Lewis, que ya está ahí dando caza a Massimo Mascheroni. Lo ha intentado una estrategia diferente el piloto italiano, pero al final parece que va a sucumbir. Eso sí, no creo que ya Simone O'Mill lo alcance, porque está 17 segundos de este grupito, de este dúo de Mascheroni y Enoch Lewis. Así que va a conseguir el podio, va a sorprender, Y bueno, ahí está ya encima. Y bueno, parece que Massimo Mascheroni es inteligente, ha decidido que no es su lucha, que va a seguir conservando los neumáticos. Y ahí está. Bueno, y Sebas Fábregas, que creo que ha dado cuenta de Andrea Evangelista. Lo he estado viendo en el monitor de tiempos. No me ha dado tiempo a verlo, porque estábamos viendo el adelantamiento de Enoch Lewis a Mascheroni. Y bueno, quedan ya 5 minutos. Quedarán unas 3 vueltas, por así decirlo, creo. Así que bueno, qué decir.
Vamos a ver ahora ahí a Evangelista, que está tratando de recortar a Seba Fábregas. Ahí le está doblando, creo que es el Volvo de Simón O'Mill. Y cuidado que, bueno, O'Mill que puede perder el podio, cuidado que está un segundo. Takazawa ha empezado a meter el martillo pilón, aparte que ha puesto los neumáticos blandos y está siendo bastante rápido. 1:11.5 es la vuelta rápida, ha marcado la vuelta rápida. Vemos a un piloto que se sale por ahí. Bueno, ahora se dobla a Sebas Fábregas y bueno, está ahí a un segundo, ojito que vamos a tener ahí pelea por el tercer escalón del podio entre Simón O'Mill y Rei Takazawa. El piloto del Nissan Skyline, el piloto japonés y el español Simón O'Mill. Ahí está, bueno, cómo le mete el coche, cómo le intenta meter el coche, lo va a intentar por fuera. ¡Qué locura! Intentaba Rei Takazawa, cuidado que ahora hace el slingshot. Bueno, lo ha intentado ahí Takazawa. Vamos a ver porque ahora lo va a intentar en la recta de meta. Aunque tiene mayor ventaja. El Volvo tiene más potencia ahí. El turbo tira más fuerte. Y bueno, ahí está. Se nota cómo se escapa Simón O'Mill ahí en las rectas. En la recta de meta. Así que va a intentarlo seguramente. Uy, que bien atraccionado ahora Takazawa. Le sigue metiendo el coche ahí. Y otra vez ahí diciéndole toc toc, estoy aquí. Bueno, que bien atraccionado otra vez ahí. Tracciona mucho mejor la tracción a las 4 ruedas del Godzilla, del Nissan Skyline. Vamos a ver porque ahora llega para intentarlo donde lo ha conseguido antes, en la curva Harnalen. Ahí está, bueno, en paralelo, se le enseña, sigue. Bueno, lo va a intentar otra vez por fuera. Se tocan. Y cuidado. Bueno. Lo que han estado a punto de trompear Rei Takazawa, Vamos a intentar verlo repetido porque vaya lucha encarnizada que están haciendo los dos. Quedan 2 minutos, va a intentarlo de nuevo Rei Takazawa, ahora en la recta de meta. Vemos ahí en paralelo y bueno, a ver, ahora lo intenta otra vez Takazawa. Ahí está otra vez. De nuevo en la recta de meta. Se enseña Takazawa, intenta coger la aspiración, pero tiene más velocidad punta Simón O'Mill. Vamos a ver por detrás. No, a ver, Takazawa que consigue contratrazar bien. ¡Oh! Ha provocado el error de O'Mill. Ha provocado el error de O'Mill que va a caer a la 4ª posición. Ha provocado el error Takazawa de Simón O'Mill. Una lástima porque íbamos a tener ahí una muy buena lucha. Vamos a verlo ahí repetido. Vamos a ver, no se ha tocado. Y finalmente parece que en esa curva solo hay una trazada posible. Bueno, vamos a ver por detrás. Parece que no va a ser la única lucha que vamos a ver aquí hasta el final. Todo queda por decidir. Ahí está José María Rodríguez, que va a intentar echarle el coche a Esteban Maurel, que de momento está ahí aguantando ese top 10 que le daría la pole en la segunda carrera. Vladis Angelvis, que parece que al final va a tener que parar otra vez. Se le han gastado mucho las ruedas y Esteban Maurel se va fuera. Esteban Maurel. Qué pena. Estaba ahí aguantando muy bien la posición. Y bueno, ahí vemos otra vez a Evangelista. Siempre llego tarde a ver a Seba Fábregas. Siempre veo ahí cuando se me enciende que están a menos de un segundo. Y otra vez Fábregas que va ahí en 12ª posición. Quedan 30 segundos. Y bueno, Mascheroni que va a quedar segundo. Muy buena estrategia del piloto italiano, que ha decidido aguantar con las gomas sin parar. Y le va a salir bien. Si a lo mejor la carrera hubiera durado 5 minutos menos, habría conseguido la victoria. Pero al final ahí está, se va a quedar segundo. De momento tiene a Takazawa 10 segundos. Está ahí como en tierra de nadie. Tiene a 10 segundos por delante a Enoch Luis. Por 10 segundos por detrás a Takazawa, que va a conseguir el tercer puesto si no comete errores como le pasó con Ismael Rosell, Ojito. Bueno, menuda
Menuda carrerita que se ha marcado Enoch Lewis, que ha dominado prácticamente de principio a fin. Ha habido un poco de suspense ahí, viendo que Mascheroni no paraba, pero al final ha conseguido sobreponerse a la máquina blanca de Reebok de Massimo Mascheroni, que, como decimos, va a conseguir el segundo puesto si no revienta la rueda. Marcador ya a 0. Y encarando ya ese último sector, Enoch Lewis. Finalmente, bueno, pues Fimia, De Groot, Alba y Samarsic han abandonado. Hemos tenido 4 abandonos, van a terminar 14 vehículos esta carrera. Y bueno, mucho doblado, hasta la 9ª posición, hasta Radovanovic. Están doblados, tienen vuelta perdida y vemos ya entrando en la línea de meta. Va a ganar Enoch Lewis, que se intenta marcar un derrape. Y ahí está con el zigzag y cruza la línea de meta Enoch Lewis, primera posición. Y segundo, aplauso fuertísimo, fortísimo para Massimo Mascheroni, que va a conseguir la segunda posición con una estrategia totalmente diferente. Tercero va a ser Rei Takazawa. Buen podio para Rei Takazawa, que se lo ha peleado, lo ha luchado. Cuarto va a ser Simon O'Mill. Estará seguramente muy decepcionado consigo mismo tras haber cometido ese fallo, tras haber sido forzado al fallo. Y bueno, vamos a ver aquí detrás a José de Ana Ortega, que bien va a llegar a meta ahí en esa lucha por la 12ª posición. Vamos a ver si aguanta al BMW de Seba Fabregat. Ahí está llegando a línea de meta. Y finalmente Fabregat, 12º. A punto estuvo de adelantar. Y bueno, ahí vemos a Simon O'Mill, que ya se ha quedado fuera. Bueno, pues parece que ha llegado justo de gasolina, La máquina lo ha echado hacia afuera. Quinto va a ser Kemaski. Sexto es Jan Mullman. Séptimo, José María Torres. Ahí le vemos entrando a meta. Creo que todavía... Ahora sí, ya ha llegado a meta. Octavo va a ser Nenad Vladisadlevich, que parece que al final ha tenido que hacer 2 paradas. Noveno, Radovanovic. Ahí está ya, que ha cruzado la línea de meta. Bueno, pues... ¿qué decir? El podio ha sido increíble. La verdad es que ha sido un resultado. Ahí vemos los resultados: Enoch Lewis, Mascheroni, Takazawa, O'Mill, Kemaski, Mullman, Torres, Vladisadlevich, Radovanovic. José María Rodríguez cierra el top 10, que será el poleman en la segunda carrera de 20 minutos. 11º Esteban Maurel, 12º Fabregat, 13º José de Ana, 14º Andrea Evangelista, 15º cierra la carrera Francisco Fimia. De Groot no ha podido acabar tampoco Fimia. Y bueno, creo que algunos han abandonado el servidor. Siempre lo decimos que son 2 carreras, que ahora viene el segundo warm-up. Se nos han quedado 4 pilotos ya fuera, porque teníamos 19 y tenemos 15. Bueno, pues aprovechamos para saludar ahí a todos los que estén viendo estas transmisiones. Bueno, pues ha sido una carrera interesante, Vamos a ver ahora, porque con la parrilla invertida pues vamos a ver un auténtico caos seguramente en la segunda carrera, en la salida sobre todo. Vamos a ver, porque carrera corta, pon las blandas y tira rápido, aunque parece que aquí también se ha hablado de que a lo mejor no se llega muy cómodo al final, Hay que tener cuidado con las blandas en la segunda carrera. Bueno, pues estamos en esta parada sin de 5 minutos. Así que bueno, señoras, señores, se hacen apuestas. La pole será para José María Rodríguez. Segundo será Radovanovic, Vladisadlevich, José María Torres, Mullman, Kemaski, Simon O'Mill, Takazawa, Mascheroni y 10º Enoch Lewis,
Después estarán Maurel, Sebas Fabregat, José de Ana, Andrea Evangelista y Francisco Finía, ¿eh? Esa es la parrilla para la segunda carrera. Segunda carrera, como decimos, sprint a 20 minutos. Así que bueno, yo que ustedes no me lo perdía, ¿eh? Igual que no me perdería la carrera de la semana que viene, que va a ser la Iron League Calsonic Cup Japan en Suzuka. Va a ser la tercera carrera en el circuito de Suzuka, en donde llegaremos ya a la mitad de campeonatos. Ya sabéis, son 6 carreras. Llegamos a la mitad, Calsonic Cup Japan. Después tendremos la carrera en el Mount Panorama de Bathurst. Quinta carrera en Zandvoort. Y afrontaremos el final de esta primera temporada de la Iron League el 4 de agosto en el Salzburgring. Bueno, ahí vemos pilotos dando vueltas. Momento de Don Luis, que ha marcado vuelta con el neumático duro. Parece que va a haber diferentes estrategias. Va a haber gente con las blandas, otra gente con las duras. Hay gente que no lo ve muy claro para aguantar 20 minutos con las blandas y parece que va a ser algo más conservadora. Y bueno, ahí vemos, parece que Evangelista pues se ha salido de pista. Una pena. Vamos a volver a ver este plano aéreo. Ahora vemos a José María Rodríguez, que bueno, estaba ahí peleando en esa zona media, ha tenido bastantes luchas. Y vamos a ver ahora qué ocurre en esta segunda carrera. También Sebas Fabregat, que parece que se ha divertido mucho más en esta carrera que en la anterior, seguramente, porque ha tenido más coches cerca suya. En la otra, pues bueno, aunque no era de los más lentos, por así decirlo, pues siempre se ha quedado en tierra de nadie, por así decirlo. Bueno, pues 45 segundos, señores, vuelvan a agarrarse, que empieza lo nuevo, lo bueno de nuevo. En este circuito en el Gelerasen Arena Karlskoga de Suecia. Circuito sueco, es de los más antiguos del país escandinavo, del país del Ikea. Y no te pierdes aquí al entrar, ¿eh? No te preocupes, que no te pierdes aquí al entrar. No es como en el Ikea, que te puedes perder. Bueno, de momento sigue ahí Sebastián dando vueltas en pista. Es el único que está dando vueltas, así que nos quedamos con él. Ahí le vemos chupando cámara. Y bueno, pues llegamos al final de esta sesión, donde vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues segunda carrera de 20 minutos. Ya vemos a los pilotos ahí preparados para que empiece esta segunda carrera. Ya saben que Enoch Luis saldrá décimo. Segundo será, bueno, del décimo para adelante tenemos al Poleman. Bueno, parece que falta el Poleman. Ahí está, bueno, ahí le vemos, José María Rodríguez. Defiende la pole. Y comienza la carrera. Vamos a ver, ahí está Rodríguez, Radovanovic, Vladisadlevich. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos muy buena salida de José María Rodríguez. También de Vladisadlevich, que se va a poner segundo. Vamos a ver, ahí está. Bueno, pues ahí vemos mucho jaleo ahí por esa zona media. Ahí está. Bueno, muchos coches por fuera también. Ahí está el plano aéreo. Bueno, que de todo. Y bueno, Takazawa, que parece que es el que mejor ha salido parado de esta escabechina, que ha conseguido adelantar a Enoch Luis. Bueno, ahora Enoch Luis se lo devuelve, ¿eh? Cuidadito, ahí está ahora Enoch Luis, que le gana la posición de Takazawa. Y bueno, Simón Lemoyne también hace lo mismo. Bueno, no. Finalmente no. Ahí está, intentándolo de nuevo el piloto español Simón O'Mill. Y bueno, se forma ahí un buen grupito. Mullman segundo, buena salida también del sudafricano. Conseguido también
deshacerse de esa escabechina del principio. Y estamos ya ahí. De nuevo con Shimono 1000. Que ha estado a punto de tocarse con Takazawa. Cuidado, que tiene a José María Torres detrás. Ha tenido fallos ahí en la salida. Parecía que había salido bien, pero se ha salido. Era uno de los coches que habíamos visto por fuera. Y vamos a ver, cuidado que le culean la frenada. Se intenta meter ahí por detrás Massimo Mascheroni, que parece que ha tenido una salida algo más conservadora. Y vamos a ver Takazawa, que quiere intentar deshacerse. Y bueno, se ha salido por ahí Radovanovic. Radovanovic se acaba de salir. Una lástima, cuidado con la reincorporación. Y bueno, Enoch Lewis, que va tercero, está alcanzando ya a Jan Mullman, Enoch Lewis, que está yendo como un tiro ahora mismo. Y vamos a ver por detrás, de momento Takazawa, que está ahí tratando de aguantar a Shimono 1000. Vamos a ver si su única esperanza ahora mismo es que Mullman aguante al piloto de Banana Racing Team. Ahí vemos a Kemaski, que está ahí detrás de Sebas Fabregat. Ahí está, tracciona ahora mejor el piloto italiano de Racing Heart Italia. Y cuidado por delante, Mullman y Enoch Lewis, ya adelantado Enoch Lewis a Mullman. Cuidado que ya va por Vladislav. Cuidadito, que ya va para allá el piloto español. Y vamos a ver Vladislav, que no es malo precisamente, es buen piloto. Aunque bueno, sus limitaciones pues le hacen gastar más goma, ya que tiene un sistema de mando. Y vamos a ver por detrás, ahí está Radovanovic, tratando de adelantar, chapa con José María Rodríguez. Y adelanta el piloto serbio. Y bueno, Mascheroni, que está ahí con Torres. Y vamos a ver, Mullman parece que no se despega mucho, intenta seguir a Enoch Lewis. Vamos a ver de mientras el adelantamiento anterior. Bueno, el fallo, mejor dicho. Y vemos el Volvo de Shimono 1000 de momento. Ahí vemos el adelantamiento de Radovanovic. Y por detrás, vamos a ver, José de Ana. También está ahí Sebas Fabregat. Está metido ahí en un buen fregado. Está ahí peleando, tratando de adelantar ahora. Uy, se le va un poquillo. Creo que se le ha ido un poquillo el coche ahí al piloto de Virtual Racing Girona. Y para adelante, ahí sigue tratando de poner el punto de mira en Sebas Fabregat, en José de Ana, pero parece que se va quedando un poco atrás José María Rodríguez. Me parece que va a intentar adelantarle, va a intentar apurar la frenada ahí el piloto español de Club Goma Quemada, José María Rodríguez. Ya decíamos, digo, este me sonaba. Claro que sí, es nuestro comentarista, nuestro amigo comentarista de Goma Quemada, nuestro presentador Chema Rodríguez. Ya decía yo que me sonaba, digo, este tío, ¿quién es? Este tío me suena. Ahí le vemos, sumando puntos para Club Goma Quemada también. Hay que ver que haya tenido que pasar 1 hora prácticamente para que me dé cuenta de que es el presentador. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir por aquí detrás, porque ahora por su retrovisor tiene que estar viendo. ¡Uy, no! Se le va el coche, creo que le ha tocado también a Andrea Evangelista. Una pena porque, bueno, parece que, vamos, así desde el plano subjetivo parecía que le había tocado por detrás Andrea Evangelista. Y bueno, como decimos, José María Rodríguez, que va a estar solamente en un par de carreras. Los turnos de trabajo pues no le permiten hacer mucho. Y bueno, vamos a ir adelante porque parece que tenemos... Uy, Takazawa, Mullman se ha salido por ahí, me ha parecido verlo. Y Takazawa ya es tercero. Enoch Lewis, que ya está alcanzando a Nenad Vladislav. Vamos a ver, duelo de Godzillas. El piloto serbio contra el español Nenad Vladislav. Está aguantando como puede al ciclón que es ahora mismo Enoch Lewis. En este circuito está dominando con autoridad, no está dando lugar a error, a especulaciones. Así que bueno, qué decir. Vamos a ver ahora si consigue adelantarlo en la recta de meta. Es uno de los puntos de adelantamiento
a la llegada a esa primera curva, que es la curva Trossen, la O de Trossen con una diéresis encima. Así que si hay algún sueco por ahí o alguien que sepa sueco que me diga cómo se pronuncia, por favor. Yo lo digo ahí un poquillo al español, a Garrafuco. Y bueno, vamos a ver por ahí detrás. De momento aguanta Vladislav otra vuelta más, aunque está ahí muy pegado. Vamos a ver porque puede intentarlo en Harnalen, como lo ha intentado Takazawa en un par de ocasiones y le salió con Shimano 1000 en su primer stint. Vamos a ver, cuidado, se ha abierto. ¡Oh! Ahí está ahora Vladislav, se ha abierto y se ha salido. Ha tenido problemas el piloto serbio. Y Enoch Lewis, que ya manda en la carrera. Y bueno, ahí vemos a José de Ana Ortega y a Fabiano Kemaski, que está ahí luchando. Y bueno, parece que Vladislav tiene problemas, Parece que Vladislav tiene problemas. Le ha adelantado Takazawa y O'Mill. Parece que tiene algún problema. No sé qué le ha pasado, pero parece que ha tenido que tiene problemas. Esperemos que no sea nada grave, de que no le haya pasado algún problema con el hardware. Vamos a ver ese adelantamiento repetido de Enoch Lewis a Vladislav, que sigue teniendo problemas, como decíamos. Y Kemaski, que como decimos está ahí detrás de José de Ana. Maccheroni, que sigue ahí tratando de adelantar ahora a José María Torres. Está ahí muy pegado el piloto italiano. Vamos a subirnos a su cámara subjetiva y le vemos mientras nos subimos a esa, llegando a esa curva Edges. Parece que a punto de perder un poco el control Maccheroni. Y bueno, parece que al final todos se han decidido por las gomas blandas, menos Francisco Fimia y Seba Fabregat, que han decidido usar las blandas. No lo han visto todas muy consigo de aguantar 20 minutos con el neumático blando. Parece que en este circuito pues las gomas no tienen apenas descanso. Y bueno, vamos a ver a Chema, que parece sí, ha adelantado creo que a Seba Fabregat, me parece. Y bueno, parece que tenemos ahí una penalización. A Fimia, track limits. Cuidadito, Fimia, no te vayas mucho por fuera. Y bueno, vamos a ver. Fabiano Kemaski. Ahí está. El piloto italiano contra el español José de Ana Ortega. Tratando de dar cuenta de el piloto italiano. Ahí está Kemaski. Intenta enseñarse. El piloto de Racing Hard Italia. Fran Machuca, nuestro amigo Fran Machuca decía de él, tanto de Kemaski como de Zanoni, que son pilotos muy limpios, muy pulcros, con mucha deportividad. Y bueno, eso nos hace que el nivel suba. Bueno, ahí vemos ahora a Maccheroni. Sigue tratando de dar cuenta de José María Torres. Se está pegando Jan Mullman ahí. Jan Mullman está yendo bastante más rápido que este dúo. Y bueno, vamos a ver ahora a José María Rodríguez, a Chema, que está tratando de alcanzar otra vez a Andrea Evangelista, mientras que Kemaski está ahora que está pegadísimo a la trasera de José de Ana. Vamos a ver, uy, por ahí se sale un coche, creo que era el de Vladislav, podría ser, no lo sé. He visto, o era Fimia. Bueno, Esteban Maurel, que parece que ha tenido que abandonar finalmente, una pena. No podrá llevar puntos en esta segunda carrera para su equipo, el Evo Tracks. Bueno, vamos a ver, ahí está Kemaski. Kemaski que va a intentar adelantar a José de Ana. Ahí está, se pone en paralelo. Y vamos a ver, lo va a intentar por fuera y lo tiene muy complicado. Y José de Ana, que de momento salva la primera, bueno, la contratrazada. Vamos a ver, ahí está Kemaski, que le mete el coche. Y a punto está otra vez de adelantar a José de Ana Ortega. Vamos a ver por delante Maccheroni, que quiere deshacerse de José María Torres. Vamos a ver, tenemos ahora ahí varios frentes abiertos. De momento Maccheroni, que quiere deshacerse ahí de Torres porque se está acercando Mullman. Kemaski está ahí cerquita también tratando de adelantar a José de Ana Ortega. Chema Rodríguez, que también está ahí acercándose a un segundo de Andrea Evangelista.
Y bueno, ahí vemos al italiano Kremaski. Vamos a irnos un poquito hacia adelante. Aquí tenemos el grupo luchando por la cuarta posición, que de momento ocuparía José María Torres. Y por delante, bueno, ya queda menos de la mitad de la carrera. Enoch Luis pues tiene 3 segundos 4 de ventaja con Takazawa, y Takazawa tiene 3,5 de ventaja con Simón Omid, ¿eh? No está ahí la cosa. Y bueno, el ritmo que de momento está ahí parejito, porque José María Torres está a 2 segundos ahora mismo de Simón Omid, del podio, Cuidadito, que todavía puede haber sorpresas. Como algunos de los 3 de arriba cometan errores, puede echarle el guante el trío que tenemos luchando por la cuarta posición. Seguimos en el coche de Fabiano Kremaski, que está ahí pegado. Vamos a ver también a Chema Rodríguez también. Ahí le vemos, sigue pegadito. A Andrea Evangelista, vamos a ver si consigue adelantarle. Y volvemos al onboard de Fabiano Kremaski. Vamos a ver, lo va a intentar ahí en esa horquilla de izquierdas en Harnalen, la curva Harnalen. No lo consigue de momento. Vamos a ver si en la recta de meta consigue traccionar mejor. Intenta hacer una contratrazada ahora. Frena muy bien, cubre muy bien José de Ana Ortega. Es un circuito donde se está viendo que es más fácil de lo que parecía que era más difícil adelantar. Vamos a ir a ver ese grupo por delante. De momento sigue aguantando José María Torres. Vamos a ver ahora que Kremaski sigue ahí. Frena mucho antes ahora que Kremaski. Vamos a ver por detrás. Ahí está José María Rodríguez. Chema, ahí está. El piloto del Club Goma Quemada. Ahí está. Se sale de la aspiración. Cubre el interior muy bien Andrea Evangelista. Y se sale Evangelista. Y adelanta Chema. Y vamos a ver Mascheroni, que ya está ahí muy encima otra vez también. Y Mullman, que se está acercando, Vamos a subirnos en ese plano al coche de Mullman, que está ahí tratando de dar cuenta, mientras vemos el adelantamiento de Chema Rodríguez. Y volvemos a esta lucha, subidos en el habitáculo del Nissan azul de Calsonic de Jan Mullman, viendo esa lucha de Massimo Mascheroni y José María Torres, perdón, casi se me viene ahí un estornudo, no sé. Bueno, y lo vemos, y bueno, vamos a ver, lo va a intentar de nuevo en Harnalen, también en ellas puede, si comete error, qué bien lo ha hecho ahora Mullman, cuidado, se tocan ahí Mullman y Mascheroni, vaya, se une a la fiesta Mullman, estaba ahí escondido, agazapado, como un jaguar entre los matojos, y ha aprovechado el error, qué bien lo ha hecho Mullman. Increíble, ahí lo vemos, el adelantamiento. Madre mía, cuidado que ahora Mullman va por José María Torres, cuidadito. Vamos a ver, porque ahora la cosa promete. Cuidado, creo que se ha tocado. Bien ahora Mullman, que intenta retener el coche, bien limpio ahí. El piloto sudafricano, que nos está dando ahora una buena lección de conducción. Ahí está. Le ha tocado. Ahí lo hemos visto en ese plano. Ese plano ahí desde pegado al piano, por así decirlo. Vamos a ver de nuevo, mientras vemos ese plano aéreo. Mullman está intentando ahí adelantar de nuevo. Vamos a ver si ahora consigue aprovechar, traccionar mejor. Ahora le ha cerrado muy bien Torres. Y bueno, qué decir, está la cosa interesante, Seguimos desde este plano aéreo, precioso plano aéreo, de la persecución de Mullman a José María Torres. Mascheroni, que quiere rehacerse. Vamos a ver ahora, vamos a ver si el jaguar agazapado es el italiano. Por detrás parece que Sebas Fábregas se está intentando acercar a Andrea Evangelista, que parece que
que en esta carrera no le ha sentado muy bien este circuito. No le ha sentado muy bien este circuito al piloto italiano. No hizo muy mala carrera en el circuito de Imola. Y bueno, otra vez ahí veíamos a Mullman que estaba intentando adelantar a José María Torres que había cubierto el interior. Y bueno, vamos a subirnos al coche de Mascheroni, aunque bueno, lo vamos a ver mejor desde ahí, ¡uy! Mullman se pone por el interior, se lo come, vamos a ver, Mullman, qué bien lo ha hecho Mullman, qué bien lo ha hecho el sudafricano, y cuidado que viene por detrás Mascheroni, no, bueno, lo que ha hecho Mullman, qué bien lo está haciendo el piloto sudafricano en esta segunda carrera, ya va cuarto, y cuidado que tiene a Simon O'Mill a segundo y medio, Simon O'Mill que está ahí. Vamos a ver ese adelantamiento, vemos ese adelantamiento, muy bien el piloto sudafricano, que vamos a ver, ahí está ahora, bueno, pues parece que por fin que más que ha adelantado a José de Ana Ortega, y vamos a ver, Mascheroni otra vez está ahí detrás de José María Torres, y lo que decimos, que Simon O'Mill no se relaje mucho, porque ahí veis la diferencia en el monitor, 1,5 segundos, cuidado porque Simon O'Mill no se puede relajar, porque puede llegar Mullman al podio, sería el primer podio de Mullman que yo sepa en esta comunidad, Vamos a ver, vamos a seguir ahí detrás. Ahí está Mascheroni, se le pone... ¡Uy! Ha perdido el coche ahí en esa curva. La ha perdido en ellos. ¡Qué pena! Yo creo que ha pisado la hierba ahí Mullman. Perdón, Mascheroni. Ha pisado la hierba, vamos a intentar verlo ahí. Bueno, Vladislav que está ahí con Radovanovic. Mientras vamos a intentar ver eso. Y vemos ahí como Mascheroni ha intentado adelantar, pero se le ha ido el coche. Bueno, y de mientras ahí vemos ahora a Nenad Vladislav que va octavo detrás de su compatriota Radovanovic. La lucha ahí, y bueno, creo que Simon O'Mill me ha oído y ha empezado a apretar, ahora ya va a 2,5 segundos de José María Torres, Bueno, José María Torres, parece que ha habido error de Mullman, porque Mullman iba cuarto, parece que ha cometido un error y otra vez ha perdido ahí Mullman la posición. Lo estaba haciendo bien el piloto sudafricano y otra vez va quinto. Una pena. Estaba haciendo bien, Y bueno, vamos a ver, cuidado, ahí está Torres. Bueno, parece que hay doblados ahí. Creo que ese era Evangelista. Y bueno, otra vez 2 segundos ahí. Vamos a ver porque la cosa está ahí, Está ahí. Vamos a ver porque... Bueno, ahí lo veis. Desde el plano hacia la trasera de Simon O'Mill, que ya se vislumbra el Nissan Skyline de José María Torres, Lo malo que se va a quedar ahí cerquita. Creo que le van a faltar un par de vueltas porque ya quedan 10 segundos. Se nos ha pasado esta segunda carrera volando, no me ha dado tiempo ni a mirar el chat. Bueno, ahí vemos a Paco FS también. Hello, Lela Milkic, let's go Vladislav, dice. Y bueno, y Esteban que dice que hoy reclama, hoy le ha pasado algo. Bueno, parece que O'Mill aprieta. Y bueno, ya reloj a cero. Y parece que Enoch Lewis va a hacer hoy, lo va a hacer todo. Va a ganar las 2 carreras de hoy. También consiguió la pole. Va a dominar hoy sin contemplaciones esta carrera. Bueno, a ver, cuidado. Ay, ahí está la lucha que más que José de Ana. Bueno, bien. Ay, va, le ha cerrado ahí la puerta José de Ana a Enoch Lewis. Y bueno, Enoch Lewis que ahí le vemos entrando a línea de meta. Ya reloj a cero. Pasa ahí Seba Faber que va a tener una vuelta más. Y final de carrera. Gana Enoch Lewis. Segundo va a ser Rei Takazawa. Tercero ahí vemos a Simon O'Mill que va a cruzar la línea de meta. Y bueno, vamos a ver porque parece que por detrás
La cuarta posición no va a estar decidida todavía. Ahí vemos, va a llegar justo. Bueno, Torres pasa al cuarto, Mullman quinto. Y vamos a ver que Maski, que va a intentarlo con José de Ana Ortega. Ahí están ya encarando ese último sector. Ahí vemos el intento de adelantamiento del italiano anteriormente. Y bueno, que Maski, vale, parece que ha cometido un error José de Ana Ortega. Ahí le vemos. Uy, se sale Ortega. Vamos a ver si no ha pinchado. Qué pena. Porque iba muy bien, iba a acabar en el top 10. Una pena. Y Seba Fábregas, que también va a cruzar la línea de meta. Y Chema Rodríguez, que cruza en ese top 10. Cierra el top 10 de la carrera. A ver, Seba Fábregas. Y bueno, Seba Fábregas que... Uy, se ha salido, creo. Se ha salido. Iba a adelantar a José de Ana Ortega. Creo que se lo ha encontrado en medio de la pista. No se ha dado cuenta. Y se ha salido. Evangelista, que creo que ya ha terminado, sí. Y Fimia también cierra esta carrera. Y Esteban Maurel, que no ha terminado. Ahí vemos la clasificación final de esta segunda carrera. Enol Luis gana. Segundo Takazawa. Tercero Mil. Torres, Mullman, Macheroni, Radovanic, Vladislavic, Kemaski, Chema Rodríguez, José de Ana Ortega, Fabregat, Evangelista, Fimia, Maurel. Y no han acabado, no han salido De Groot, Alba y Samarsic. Esa es la clasificación final. Vamos a ir viendo si hay alguien ya en el canal de entrevistas. Desde nada ahí vemos la clasificación. Y nos vamos a entrevistas. Bueno, pues estamos aquí en el canal de entrevistas. Ahí vemos ya a Esteban Maurel. Muy buenas, Esteban. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy por el chat parece que nos has comentado que estabas un poquito enfadado, ¿eh? Sí, bueno, pues hemos tenido un pequeño percance en esa segunda carrera. La primera carrera ha sido bastante bien, que hemos quedado P11. Yo creo que es mi mejor resultado aquí. Y en la segunda carrera, pues sí que es verdad que iba por el interior de una curva y me he encontrado con José de Ana y con Andrea Evangelista, y los dos, pues uno me ha cerrado, bueno, José de Ana me ha cerrado la trayectoria en unas primeras curvas, y luego en la siguiente Andrea Evangelista le ha golpeado a él y me ha llevado a mi puesto. Vaya, pues una pena, la verdad. Una pena porque parecía que llevabas un buen ritmo, que estabas ahí teniendo luchas interesantes. Y bueno, ¿qué decir? No sé qué puedes decir. No, pues nada, que esa segunda carrera no ha salido tan bien como la primera, pero bueno, contentos. Al final, por esa primera carrera me voy contento. Bueno, y tenemos también ya por aquí a Francisco Fimia. Pido disculpas Hola. primero antes de que tengo problemas con las repeticiones aquí en el OBS. Bueno, Francisco, primera carrera después de mucho tiempo sin volver, según comentabas en Discord. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que bueno, me he sentido algo cómodo, he ido rodando en la primera carrera más o menos a mitad de atrás de la tabla, la segunda iba octavo, pero problemas de tacto de freno me he salido varias veces de pista y después he tenido que ir cogiendo ritmo. El problema sobre todo ha sido en los bajes, la configuración de cambios de gomas, y no sé el por qué, se quedó el coche parado y ya no pude salir, pero bueno, la próxima espero solventarlo. Bueno, eso seguro. Bueno, también tenemos por aquí a Rey Takazawa. Muy buenas, Rey. Hey, hola. Bueno, Carrera, menudo espectáculo has dado, sobre todo en la segunda carrera. Hemos visto ahí que has luchado con Simón O'Mill codo con codo y lo has dado todo, ¿eh? Sí. No sé, bueno, en la primera más, yo creo, La verdad hubo ahí unos piques muy bonitos. Bueno, comentabas en el Discord que la carrera pues iba a estar muy complicada, sobre todo porque calentaba mucho las gomas. Sí. De hecho, a ver, se vio un montón de diferencias de estrategias, la verdad. Por ejemplo, Enol y O'Mill fueron duro. Yo fui duro blando, me quedé más tiempo en pista. Y luego el italiano, Maceroni, no paró en boxes, tío. Yo flipé.
Flipé cuando veo que Sí, llega al sí, final de todo, eso he que visto va segundos que ha completamente más parado, lento. que no ha parado en boxes y ha sorprendido a todos ahí. Flipante, la verdad. Pero nada, carrera muy entretenida por todos estos detallitos y tal. Fue muy bonita. Bueno, Rey, ya en la próxima carrera en tu casa, en Japón, en el circuito de Suzuka, que ganaste con los Fórmula 3, ganaste con los DTM, ¿crees que habrá una tercera? No sé yo, aquí los Volvo, con estas pedazos rectas que tiene este circuito, van a estar potentes. Así que intentaremos, pero bueno, a ver qué tal. Bueno, pues muchas gracias, Rey. Y bueno, también tenemos A aquí ti. a Nenad Vlad Isaklevich. Hello, Nenad. How are you? Hello, man. I'm okay. Thank you. How was your race? Oh man, it's really hard. In the first race, I must go twice in the pit stop because my tires cannot handle. First time I changed 4 tires, and in the end of the race, I changed front tires because it's destroyed completely. I drive it 0%, but it's really hard for me to drive it joystick this car. Too much problem with tires. I hope you enjoy it. We see good battles with the midfield, and well, we saw in the second race you had problems when you was leading. Yes, I see Lewis attack me, and I see inside on me, and I try to stay in my line, but my front left tires got in the grass, and in the next corner I tried to brake, and my car just slid in the wall. And, Oh, no, that's a big problem for me. And I try to drive, and I push my maximum, and in the end, of course, my front left tires is completely red, and in the I think 1%. It's really hard. I can drive only 20 minutes, and my tire is completely dead. well, next race, Suzuka. We hope the tires we will be better. So hope you enjoy. Thank you, man. I try. First, I will drive 25 minutes, and if my tire's red, I don't believe it if I race again, because it's really hard and no way to drive. Thank you. Okay. But I try. I do my best. Ok, thank you for joining us. Gracias a todos Thank you. por uniros a este canal de entrevistas. Yo voy a ir cerrando ya el directo. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues señores, con las imágenes de esta carrera les dejo. Espero que hayan disfrutado. Ya saben, no Luis pues ha ganado estas dos carreras. Nos espera la próxima semana el circuito de Suzuka. Yo que ustedes no me lo perdería. Señoras, señores, muchas gracias por estar ahí. ¡Saludos!